Bueno, quisiera hablar del pintor Salvador Dalí. Nació el 11 de mayo de 1904 en Figueras y murió el 23 de enero de 1989 en Figueras también. Fue un pintor surrealista, pero realizó también películas con su amigo Luis Buñuel. Sus influencias fueron sus propios sueños, André Breton, Miro y Luis Buñuel. Estudió a la Escuela de Bellas Artes en Madrid en 1921, pero salió sin diploma. Sus principales obras son pinturas como retrato de cubista, retrato de Luis Buñuel, el gran masturbador, la persistencia de la memoria, Gararina y el enigma sin fin y otras. Um, Hoy las obras del pintor se pueden ver en museos en Montmartre, en Barcelona, en Nueva York, en Cadaqués. Y hay también una casa museo en Parche Gata. Descubrí este pintor por su pintura La persistencia de la memoria. Y a mí me gusta mucho este pintor por su originalidad y su Voy a hablar extravagancia. de Marc Chagall. Nació el 7 de julio 1887 en Lianza, en Bielorrusia. Murió el 28 de marzo 1987 en Francia. Sus obras principales son La guerra, Vistas de París y La Casa Azul. Sus influencias son Pablo Picasso y Leon Bakst. Su estilo es el surrealismo y lo que queda de artista son dos museos, uno en Nice, en Francia, y el otro en Visby, en Bielorrusia. Y he escogido este artista porque me gustan mucho sus obras y son muy interesantes y para mí es maravilloso. Vamos a hablar de Paolo Cagliari, o veronese. Nació en 1528 y murió en 1588. Sus obras principales son Los bodas de Canas y la cena en la casa de Levi. Comenzó a trabajar en la tala de su padre, que está arquitecto. Pero fue su tío Antonio Badil que enseña a pintar. Decidí pintar, pero pintó las bodas de Cana, que es un cuadro que me encanta. Pero los colores son brillantes y los personajes son expresivos. Voy a presentar un pintor manierista italiano que se llama Arcimboldo Giuseppe. Nació en 1525 en Milán, en Italia, y murió el 11 de julio en 1593 en Milán también. Sus obras principales son Vertumno, que se sitúa en el museo en Suecia,
elementos de la antigüedad que se sitúa en Viena y estaciones del año que se sitúa en el Museo del Louvre. Es conocido por los retratos que pinta como con los elementos de la naturaleza como las frutas y las flores. Sus influencias son en las obras de Istvan Ir, Octavio Ocampo, Sandro del Prete, así como en películas de Hans Frank Maher. A 22 años fue artesano pintor en la Catedral de Milán con su padre y después en 1562 fue llamado por Maximilian II y luego Fernando Ir como retratista. He escogido este pintor porque encuentro sus obras muy originales y porque he ido a ver sus obras en el Museo de Luxembourg en París con mi madre y una amiga hay 3-4 años. Voilà, va présenter Claude Monet. Tu m'entends pas? Mais l'autre, c'est pas forcément stéréo, faut peut-être que tu mettes les deux oreillettes. C'est bon? Voilà, va présenter Claude Monet. Claude Monet, Claude Monet nació en 1840 y murió en 1926. Claude Monet es un pintor de cuadros francés y el pintor altado el movimiento impresionista. Escogí el pintor porque me gustan los obras realistas. Su primero libro es una caricatura. Su última obra es Los Arcos de Rosas. Claude Monet quedará... J'ai un trou. Je peux pas recommencer, madame. J'ai un trou. Tu enchaînes, tu fais une pause si tu veux, de toute façon dans le montage tu pourras couper ce que tu veux. Ouais. Parce que j'ai un trou. Vas-y. Claude Monet quedará un pintor que supo imponerse en medio de muchos de otros. Voy a presentar Vincent Van Gogh, que es un famoso pintor. Nació el 30 de marzo de 1853 en Países Bajos y murió el 29 de julio de 1890 en Auvers-sur-Oise, en Francia. Sus obras principales son La Casa Amarilla, La Noche Estrellada, La Piedad y La Siesta. Su estilo es impresionismo
Patmos. Su primer trabajo fue en una galería de arte. Se convirtió en pastor en 1879. Pintó su primera obra, Las comedores de patatas, en 1885. Se trasladó al sur de Francia en 1888. Sus obras fue reconocidas después de su muerte. Las obras de Jean-François Millet sirven como modelo y la vida de cotidiana también. Lo que queda del artista hoy es La Noche Estrellada, una obra que se sitúa en el Museo de Arte de Nueva York en 1941. Me interesa del artista porque a mí me gusta la obra que se llama La Noche Estrellada. Voy a presentar Monet. Es un pintor francés. He escogido Monet porque a mí me gusta su estilo y es uno de los primeros artistas que he estudiado. Monet nació el 14 de noviembre de 1840 y murió el 5 de diciembre de 1926. Su estilo es impresionista. Sus obras principales son Impresión, Solo Naciendo, Ramos de Girasol, Dama con Parasol y En Feas, Armonía en Verde. Monet estudió en la Escuela de Bellas Artes. Es uno de los primeros artistas impresionistas. Algunas de sus obras se encuentran como las más importantes de su estilo pictórico. Lo que queda del artista es el Museo Marmottan Monet, su casa, su jardín y muchas de sus obras. Voy a presentar un pintor del siglo XIX, Paul Gauguin. Paul Gauguin nació en París el 7 de junio de 1842 y murió el 8 de mayo de 1903. Sus obras principales son Area, pintado en 1892 y Fatata Temeti, pintado el mismo año. Sus estilos son el impresionismo y el sintetismo. Paul Gauguin estudió en Orléans de pequeño. Después de descubrió el impresionismo bajo la tutela de Camille Pissarro. Pissarro, Manet, Monet y Renoir fueron sus influencias principales. Existe un museo Paul Gauguin que se encuentra en Guadeloupe. He descubierto al artista Paul Gauguin porque me gusta sus obras y sus estilos. He descubierto cuando estaba en sexto. Voy a presentar Leonardo da Vinci. Nació el 15 de abril de 1452 en Vinci, Italia, y murió el 12 de mayo
de 1519 en Amboise, Francia. Es un pintor, escultor, dibujante, científico y arquitecto. Es una figura central del Renacimiento. Sus obras principales es Mona Lisa, El hombre de Vitruve y El Madone Dreyfus. Su estilo es ligereza, audacia y mezcla de empirismo y el naturalismo. El taller de Verrocchio, lo que abre una formación. He escogido este pintor porque me encantó sus obras, es muy interesante y famoso. Voy a presentar Georges Braque. Georges es un pintor francés. Nació el 13 de mayo de 1882 en Argenteuil y murió el 31 de agosto en 1963 en París. Sus obras principales son Nuit debout, Nature morte à la table de marbre, Les poissons noirs. Georges tuvo un periodo fauviste de 1905 a 1909. Después conoció a Picasso y crearon el cubismo en 1907 con el obra Demoiselle d'Avignon de Picasso. Lo que queda de Georges son sus obras como La femme à la guitare y Compotier et Carte y su colaboración con Picasso para crear el cubismo en 1907. He escogido este artista porque cuando hablamos de Picasso, alguien citó este nombre y como hablamos mucho de Picasso, quiero saber un poquito más de este artista. Voy a hablar de Antoni Gaudí. Gaudí nació en Reus, en España, en junio de 1852. En primera, Antoni Gaudí siguió los cursos de arquitectura en la escuela de Llotra, del que salido con su diploma en 1878. Para pagar sus estudios, Gaudí trabajó con arquitectores y constructores. Tiene su último diploma en 1901 y comenzó en el medio de la arquitectura. Gaudí pertenecía al modernismo. El modernismo es un arte nuevo. Arquitectores y escultores utilizaron animales y vegetales para elementos de decorado. Es al contrario del arte clásico y del rigor. Sus influencias son grandes escultores y arquitectores de su época como Joan Marrotel y Émile Sala Cortés. Una de sus grandes influencias es también su mejor amigo Llorenç Matala, un otro escultor. Lo que quedó de Gaudí es la Sagrada Familia. Es una obra que comienza pero no está acabada. Gaudí murió en junio de 1926. Descubrí este artista cuando mis padres fui a Barcelona. Oscar Claude Monet. Voy a presentar Oscar Claude Monet. Ouais.
Voy a presentar Oscar Claude Monet. Oscar Claude Monet nació el 14 de noviembre 1840 y murió el 5 de diciembre 1924. Su obra principal son Impresiones del Levante y Ninfeas. Es un artista impresionista. Lo que queda de ellos son su casa museo y sus obras. Le he descubierto cuando he ido a un museo y ve sus obras y le... j'ai oublié. Y le he escogido porque su nombre me hace pensar a los pesos. Y he descubierto Oscar Claude Monet porque su nombre me hace pienso a los dineros. Hoy vamos a presentar Salvador Dalí. Salvador Dalí nació en España el 11 de mayo de 1904 y murió también en España el 23 de enero de 1989. Salvador Dalí es un pintor español muy conocido e importante del movimiento surrealista. Sus obras principales son El laberinto y La persistencia de la memoria. Su hermano murió 2 años antes que Dalí nace. Ha sido su escolaridad en una grande escuela de Madrid he creado su propio museo en 1974. He escogido este artista porque he visto en ordenador y me han gustado sus obras. Voy a hablar de Leonardo da Vinci. Fue un pintor, un inventor, un escultor, un escritor, un filósofo, un científico, un anatomista y un botánico. Nació el 15 de abril de 1419 y murió el 2 de mayo de 1519 y sus obras principales son la Mona Lisa de 1519, La Virgen del Clavel de 1400 y 800. Sus influencias fueron de Fra Filippo y estudió en Florencia y fue un muy importante artista del 15 siglo. He escogido este artista porque
porque hice muchas obras y porque me gusta la Mona Lisa.